Buenas y bienvenidos de nuevo a Zona Segura, el podcast del sector Alarm donde os damos los principales consejos para proteger vuestro hogar frente a cualquier tipo de situaciones. Justamente traemos un tema bastante recurrente todos los años, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre lo que serían los incendios en estos meses de invierno. Actualmente en España, por media, solemos tener una media de 17.000 incendios durante los meses de invierno. Justamente para prevenirlo, para saber cómo tenemos que actuar y demás, me acompaña mi compañero Miguel Eric, que es compañero de nuestra central receptora de alarma y, por supuesto, un experto en seguridad. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, muy contento de estar aquí, Patricia. ¿Qué te parece si entramos un poco en detalle de, oye, por qué se suceden este tipo de incendios, ¿no? ¿Por qué se disparan en los meses de invierno? Pues particularmente en estos meses que está haciendo además mucho frío, estamos más tiempo en casa, utilizamos más calefacciones, encendemos más la chimenea, utilizamos más la manta eléctrica. Por ese mero hecho, pues evidentemente el riesgo de incendio aumenta en todas las viviendas. Y supongo, bueno, que al final también hay mucha gente que no piensa que le va a pasar a ellos, ¿no? Por supuesto. De hecho, bueno, ya compartí un caso contigo ahora recientemente en el que me pasó a mí mismo. Incluso hasta las personas que estamos más concienciados, nos puede pasar, desde una manta eléctrica que a lo mejor no llegamos a desenchufar, a una chimenea que se te pueda quedar encendida y, oye, un chispazo. Entonces, ahí quizá también tenemos que cambiar un poquito la mentalidad y tener mucho más concienciación. Porque Totalmente. aquí en el sur de Europa, quizá como no sufrimos tanto el frío como en el norte, o solamente lo hacemos de forma más puntual, digámoslo así, a lo largo del año, pues lógicamente somos a veces un poquito más imprudentes. Totalmente. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a hablar de soluciones? Es decir, en plan, frente a este tipo de incidencias, ¿qué tipo de soluciones tenemos o existen en el mercado? Vale, pues hombre, yo creo que es primordial tener sistemas de alarma con detectores de humo que estén conectados a una central receptora, ¿no? Porque no es lo mismo tener un detector de humo que pueda, digamos, que dar la alerta de forma local, pero que no mande ningún tipo de señal. Para mí eso es primordial. O sea, por entender un poco y explicar, de forma local te refieres a que meramente hace ruido, ¿no? En lo que es una vivienda. Justo, que es eso decir, al final entiendo que se puede escuchar o no. O sea... Exacto, es decir, una ferretería uno puede comprarse un detector de humo e instalarlo, lo cual, ojo, es mejor que nada, pero no manda ningún tipo de señal a una central receptora que está constantemente monitorizando la seguridad de tu vivienda. Y en caso de un incendio con ese detector de humo conectado a esa central receptora de alarmas, ¿cómo funcionaría? Pues a día de hoy la verdad que tenemos sistemas de verificación mucho más sofisticados que en el pasado. Se enlazan los detectores de humo con los fotodetectores para que también hagan fotos. Tenemos también videocámaras en muchas instalaciones, con lo cual al final la central receptora siempre va a saber con bastante detalle lo que está sucediendo en la vivienda y así poder pasar aviso a los bomberos, ¿no? ¿Y suelen funcionar siempre? Es decir, independientemente de que el sistema de alarma esté activado o no. Sí, correcto, eso es muy importante, es muy buen punto y buena pregunta, Patricia, porque muchas personas cuando les salta el detector de humo piensan, oye, pero que yo no tenía activada la alarma. No, pero es que el detector de humo está precisamente para que en el momento que detecta un poquito de humo, pues lógicamente salte, ¿no? Es una protección constante. Muy bien. Y oye, pasando al tema de un poco lo que sería prevención, al final, por poner en contexto, ya hemos hablado un poco de la mentalidad, ¿no?, que solemos tener frente a este tipo de situaciones, que al final solemos pensar de que no nos suelen pasar a nosotros. Hemos hablado también un poco de, oye, qué tipo de soluciones ofrece el mercado para lo que sería prevenir este tipo de situaciones. Sí. Pero oye, ¿qué tipo de consejos básicos nos puedes dar a estas personas que nos escuchan a día de hoy a la hora de hablar de prevención? Bueno, pues varios consejos, sobre todo el uso de la chimenea y velas, tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando no estemos en casa, de no dejarlas encendidas, porque aunque pensemos que no puede pasar nada, bueno, nosotros ya tenemos cierta experiencia ahí y vemos que las cosas pasan. Sí, bueno, en el momento en el que tengas alguna mascota de por medio. Una mascota, un chispazo de la propia chimenea, que pueda haber una manta cerca, una alfombra, cualquier cosa, y eso propague un incendio, ¿no? Suele pasar, por desgracia. Pero bueno, yendo más allá también con la prevención, también pues el no dejar dispositivos también enchufados. Por ejemplo, una manta eléctrica, aunque no esté encendida, incluso las propias indicaciones de estos productos te recomiendan siempre tenerla desenchufada. Con lo cual, eso es muy importante, no sobrecargar también todo lo que son las
regletas con muchísimos elementos que pueden sobrecargar, el no comprar tampoco, digamos, que las regletas o multiplicadores en sitios, digamos, que no te ofrezcan productos con ciertas garantías, que pueden también a lo mejor pues, ser a veces inseguros. Y volviendo un poco al tema también del dispositivo del detector, en el caso, por ejemplo, de las baterías, sí. ¿Hay que estar pendientes? ¿No? No. Los detectores de humo hoy día tienen baterías integradas que además duran años y años, y además lo bueno también de la monitorización es que precisamente la empresa de seguridad recibe una señal de baja batería para poder monitorizarlo y a su vez pues cambiar la pila cuando proceda. O sea, que al final con pequeños cambios en nuestra rutina a nivel de, oye, cómo saber prevenir e instalando un pequeño detector de humo, la cosa cambia bastante. Muchísimo. Bueno, de hecho hay gente que no le preocupa quizá tanto la seguridad de su instalación a efectos de robo, pero que la tienen por simplemente tener el detector de humo. De hecho, sabemos en los países más del norte de Europa que hay muchas familias que tienen los sistemas de alarma única y exclusivamente por los detectores de humo. Bueno, Miguel, hasta ahora hemos hablado un poco de prevención, pero poniéndonos en la situación de incendio real, ¿cómo debemos de actuar ante un incendio? Pues ante todo evacuar. Nosotros en la central receptora detectamos muchas veces que la persona, digamos que se entretiene en intentar recuperar enseres y demás, pero lo principal siempre, evacuar cuanto antes. Y aparte de evacuar, porque bueno, siempre escuchamos, ¿no?, en los medios de comunicación cuando sucede alguna tragedia, ¿no?, de este tipo, ¿no?, alguna situación de este tipo, oye, intentar no abrir puertas y ventanas, ¿no? Exactamente. Sí, intentar también a lo mejor agacharse, ir en cuclillas para no perder oxígeno, para poder tener porque oxígeno. Al final el oxígeno se suele quedar, ¿no?, un poco más pegado al suelo. Efectivamente. Lo que tú bien has comentado, toallas mojadas, el tener las puertas cerradas de esa habitación y sobre todo pues intentar pedir ayuda desde una ventana a un sitio que bueno. Bueno, entiendo que justamente en este caso que comentas es cuando no puedes salir de casa, ¿no? Correcto. Si hay una persona que se quedase encerrada, ¿no?, pues por ejemplo, ¿no?, ¿qué podría pasar? ¿Y qué pasa? Pues solicitar ayuda y lógicamente nosotros como central receptora ya habremos pasado el aviso a los bomberos. Bueno, entonces, porque quede claro, Miguel, nos encontramos con dos posibles situaciones. La primera es que podamos salir de casa, en cuyo caso, pues obviamente llamamos a los servicios de emergencia y demás, salimos de casa, intentamos dejarlo todo cerrado con el objetivo de que no entre oxígeno a ese fuego, ¿no? Y nos tapamos la boca para inhalar el menor humo posible. Y situación 2 es, oye, no podemos salir de casa, con lo cual nos encerramos en una habitación que tenga ventana, intentamos tapar las rendijas de la puerta, aire acondicionado además con toallas mojadas, ¿no?, por evitar que entre ese humo. Y a través de una ventana o balcón, por supuesto damos también parte a los servicios de emergencia, pero bueno, nos hacemos visibles de cara a la calle, ¿no? Y esperamos un poco a que lleguen esos servicios de emergencia. Es así, ¿no? Es así. Lo has explicado perfectamente y además nosotros desde la central receptora, aparte del detector de humo, también tenemos fotodetectores que, bueno, hacen lógicamente fotografías ante un salto de alarma, pero además también detectan la alta temperatura. O sea que realmente al final un sistema conectado a una central receptora de alarmas marca completamente la diferencia, ¿no? Absolutamente. Entiendo que al final se percibe mucho antes también el incendio, ¿no? Correcto. Yo creo que cualquier persona que haya tenido algún tipo de susto o incidencia a efectos de posible incendio, pues yo creo que tiene un sistema de alarmas para toda la vida porque se le pone muchísimo valor. Bueno, pues oye, nos queda claro que al final el fuego es algo completamente silencioso. Hemos hablado un poco de, oye, cuál suele ser la actitud general de la gente, ¿no? Hemos hablado de prevención, de cómo actuar frente a ese tipo de situaciones. Y oye, muchísimas gracias por acompañarnos, Miguel. Muchas gracias a ti, Patricia. Como siempre, nos volvemos a ver en el próximo episodio de Zona Segura y por favor, dejadnos comentarios sobre posibles temas que os interesen y seguirnos en nuestras redes. Muchísimas gracias.